Ahora sí, vamos a dar comienzo a la palabra de Dios. ¿De qué venimos hablando? Ustedes saben que me gusta preguntar, soy preguntón. ¿De qué venimos hablando? Vamos, Pablo, usted se anima. Tiene que ser como el apóstol Pablo, valiente. De Dios, de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo, hablamos ya, ¿bien? ¿Y hoy de quién falta hablar? Bien, Dios Espíritu Santo. Bien, ese es nuestro Dios. Eh, Vamos, para comenzar, bueno, para aquellos que están anotando, el título del mensaje del día de hoy es El poder de la presencia de Dios, Dios como Espíritu Santo. Y es un tema que a mí me agrada muchísimo. Bien, si bien me gusta compartir toda la palabra de Dios, vamos a ir a Juan, número 14. Acá está hablando Jesucristo. Vamos a leer del 6 al 17. Pero es algo que siempre lo comparto. Cuando yo entendí que la vida del Hijo de Dios depende del Espíritu Santo obrando en nosotros, yo hice, ¿vieron cuando llegan a un lugar que están cansados, están, después de que hicieron el deporte cuando éramos jóvenes y llegamos a nuestras casas, hacemos, qué alivio? Bueno, ese alivio sentí yo cuando entendí a la luz de la palabra que el Espíritu Santo es a través nuestro y que no soy yo. Porque si fuera yo el que hace la obra para Dios, como me gusta decir a mí, estaríamos al horno. Pero es el Espíritu Santo a través nuestro. Es el Espíritu Santo a través nuestro. Y te animo a pensar, porque ahora vamos a ver lo que dijo Jesucristo. Y la promesa que hizo, que se cumplió. Porque él acá, lo que vamos a leer, está anunciando la venida del Espíritu Santo. ¿Bien? Y eso ya se cumplió en todo aquel que en él cree. Bien, pero vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a ver qué hermoso es contar con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabías que el Espíritu Santo está en tu vida? ¿Lo sabía? ¿Seguro? A ver, ¿lo sabía? Todos dijimos amén. Y en Romanos va a decir que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? La regla de tres simple. Si los hijos de Dios son guiados por el Espíritu y yo tengo el Espíritu, igual tengo que ser guiado por el Espíritu. La primera pregunta que les puedo compartir el día de hoy, ¿me guía el Espíritu Santo a mí? ¿Estoy siendo guiado, fortalecido por el Espíritu Santo? ¿O por mis emociones? ¿O por mis circunstancias? Bien, eso se lo dejo a forma de autoevaluación, si se quiere, para que lo podamos estar atentos. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios del versículo 6 en adelante. Jesús le dijo, versículo súper conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Bien? ¿Viene en qué sentido? Nadie viene. Nadie viene al conocimiento del Padre, nadie viene a la presencia del Padre, nadie viene a donde se encuentra el Padre si no es por Jesús. Bien, no por una estampita, no por algo que pueda tener que yo venero y demás, sino que es por Jesucristo. Bien, es el único medio de llegar al Padre. Dice, si me conocieses, si me conocéis, si me conocéis, vamos a leer así porque si no me trago todo. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis porque me habéis visto. Le está hablando a los discípulos. ¿Viste? Uno siempre tiene que prestar atención a quién le está diciendo y qué le está diciendo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo que responde Felipe. Y Felipe era alguien que caminó con él 3 años, no un año. El otro día escuchaba la experiencia de una persona que sirvió a Dios 40 años y el accionar después de 40 años parece que nunca lo había conocido. ¿A quién te has acordado? No, mentira. Mentira. Decirle al que tenía... No, mentira. Mentira no, es una broma. Perdón, me corrijo, es una broma. Pero ¿qué te quiero decir? Podemos estar acá, podemos alabarle, pero no ver reconocido a Jesucristo. Bien, son detalles que uno tiene que prestar atención, porque él está hablando a los discípulos y vamos a ver que los discípulos, uno de los discípulos, ¿qué le contesta?
después de haber 3 años convivido con él, aprendido con él y verlo hacer multitud de milagros. ¿Bien? Dice, si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como que le dice, Felipe, cabeza dura, pero quizá piensa que no sé. Felipe, ¿qué estás haciendo? ¿No me miraste? ¿Qué miraba? ¿Qué hacía? Y quizá Jesucristo nos está diciendo a nosotros, Pascual, ponele tu nombre, Pablo, el que fuere, Eva, Martín, ¿no me oíste? ¿No me conociste todavía? Bien, realmente, dice el versículo número 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, cuando Jesucristo dice de cierto digo, quiere decir prestame atención, porque lo que voy a decir tiene plena certidumbre y es importante que le prestes atención. Por eso el de cierto digo, como diciendo, dale, eso es lo que está diciendo Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Captamos lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que el que cree en él puede hacer las obras que él hizo. ¿Te ves? Porque es posible. ¿Te ves liberando personas? ¿Te ves orando por el oprimido y el oprimido siendo libre? ¿Te ves orando por enfermedades y que muchos se sanen de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Te ves? Bien, son conceptos que nosotros tenemos que saber y vivir. Siempre lo voy a reiterar hasta que el día que parta y tenga la oportunidad de compartir la palabra, es que nosotros tenemos que conocer la palabra y vivirla. Bien, creer, el 12, de cierto digo, el que cree, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El número 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí entra el Espíritu Santo. Bien. Y os dará otro consolador para que esté, con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque moran con vosotros, le dice los discípulos, con vosotros y estará en vosotros, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo. Ya vamos a llegar al momento que el Espíritu Santo vino a la vida de los discípulos. Y ahí se ve un cambio total. ¿Bien? Pero era una promesa de Jesucristo. Y es interesante que antes de partir lo que está diciendo se los tradujo como me gusta a mí, de forma sencilla. Lo que le está diciendo Jesucristo, muchachos, ustedes estuvieron conmigo 3 años. Me vieron hacer multitud de cosas. Le dije miles de veces que yo soy el Padre y yo somos uno. Y somos el mismo. ¿Bien? Y no lo pudieron comprender. ¿Por qué no lo podían comprender? Porque no contaban con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que, ahora vamos a ver las acciones del Espíritu Santo, el que alumbra nuestra mente para que nosotros y nuestro corazón, para que entendamos las verdades espirituales. Bien, entonces acto seguido, dice yo me voy, pero va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y ahí empieza a describir las acciones del Espíritu Santo. Lo que le está diciendo, no comprenden porque no pueden. Ustedes van a hacer las cosas que hice yo y aún mayores, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo. Y esa palabra, para que sepas, Consolador, es paracleto en griego, que quiere decir el que está al lado para ayudar.
Y eso es el Espíritu Santo, el que está con nosotros para ayudarnos. Bien, es una palabrita que siempre me recuerdo, paracleto, no es difícil, pero significa que está al lado para ayudarnos. Bien, así que no estás solo, no estás solo. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, dijo Jesucristo. Bien, y el Espíritu Santo está en todos aquellos que creen en Jesús. Pero es importante que sepamos de la presencia del Espíritu Santo y que contemos con esa presencia y el saber que es Él a través nuestro el que hace la obra. Bien, si yo te digo anda a predicarle a multitudes, me vas a decir lo que dije yo no puedo hacerlo. No, no podemos hacerlo. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros. Compartí el Evangelio, no me animo. Por eso tenemos al Paracleto, el Espíritu Santo en nosotros para que nos dé la fortaleza, para que nos guíe a toda verdad y para poder hacer la tarea. Bien, en Zacarías 4:6 dice, no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu, dice Dios. Bien, es con mi espíritu. ¿Qué le estaba diciendo? En el Antiguo Testamento ya estaba hablando de su espíritu. ¿Qué le estaba diciendo a ustedes? No luchen con sus fuerzas, no dependan de sus fuerzas, de sus inteligencias, sino dependan de mí, de mi espíritu. Bien, y eso es una de las cosas que Dios nos quiere decir en el día de hoy. No razonen todo aquí, no calculen todo acá. No dependan solamente de su fuerza, de su inteligencia, de su organización, de las cosas que pueden llegar a hacer, de mi semana, de mi agenda, dependan de mi espíritu. Porque es ahí donde podemos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, parece, como reitero, este concepto son cosas que sabemos, pero a la hora de ponerlas por obra, organizar, por ejemplo, la agenda de la semana, oramos para que el Espíritu Santo nos guíe, para que nos dé tal sabiduría para organizar mi agenda, para estar con mi familia, para mis obligaciones laborales, pero sobre todas las cosas, buscar la presencia de Dios. No, voy, organizo mi agenda de lo laboral y después veo si lo demás entra, cuando debería ser al revés. Pero, ¿qué te quiero decir esto? Nosotros tenemos que vivir en forma práctica lo que dice la palabra de Dios. Pedirle la guía al Espíritu Santo, bueno, ¿cómo organizo esta semana? Si bien tenemos obligaciones preestablecidas, horarios laborales y demás, que eso no depende de nosotros, pero el tiempo luego de lo laboral, bueno, sería lindo que lo organicemos bajo la guía del Espíritu Santo, para ahorrarlo en todo momento a Dios. Bien, pero debemos buscar esa guía. Mirá lo que dice en Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, Él recordará todo lo que yo he dicho. Bien, una vez más Jesús le dice, ustedes no van a poder retener todo lo que te digo en tu mente, pero el Espíritu Santo les va a ayudar en el momento que sea necesario para recordar todo lo que le dije. ¿Nunca te sucedió que hablando con alguien te vino un versículo justito? Qué casualidad, no, causalidad. El Espíritu Santo que te recuerda la palabra de Dios o aún en tu vida para aplicarla. Pero nosotros tenemos que buscar, tenemos que depender de Él, tener en cuenta que su presencia está en mí y tomarlo en serio. No contristéis al Espíritu Santo de la promesa, va a decir la palabra de Dios. Bien, y principalmente eso tiene que ver con no pecar deliberadamente y tener en cuenta que su presencia está en vos y en mí, y buscarle y depender de Él. Bien, es esencial que dependamos del Espíritu Santo porque si no es imposible vivir una vida victoriosa en Cristo. Bien, y ahí donde andamos apocado y demás. Mirá lo que dice Hechos 1:8. Algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, ya vino a nosotros, a nuestra vida, eso ya lo sabemos, y tenés que tener plena certidumbre de que es así. Dice,
y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y te quedarás en tu casa y no harás ninguna obra y solamente el Espíritu Santo es para vos. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando contemos con el Espíritu Santo, vamos a hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Recién ahí la vamos a poder hacer correctamente. Por eso nuestra visión es extender el reino de Dios en todo lugar, en el poder del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Lo podemos hacer, pero no va a ser agradable a Dios y no va a ser fructífero. Bien, es importante saber que contamos con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Que no nos animemos, que nosotros tengamos estructuras mentales, que ciertos temores nos quieran frenar, eso no quiere decir que no podemos como hijo de Dios, porque contamos con el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Siempre digo lo mismo, los discípulos, ¿por qué pudieron hacer todas esas cosas? ¿Eran privilegiados? Al igual que nosotros, contaban con la presencia del Espíritu Santo, no eran seres superiores, eran hombres rendidos a la presencia del Espíritu Santo y a su soberanía. Alguna vez escuché este concepto y me gusta mucho. En el libro de Hechos, vieron que se llama Hechos de los Apóstoles. Y esta persona decía, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque de que llegó el Espíritu Santo a ellos, pudieron obrar. Y Pedro, el renegado, el violento, era Pedro el que predicaba y se convertía a 5.000. Bien, y eso obra el Espíritu Santo en nosotros, en tu vida y en mi vida. Bien, y vamos a poder hacer la obra de Dios. Recibimos poder para no guardármelo. Vieron que algunos con el dinero hacen eso. Reciben mucho dinero y no me lo toqué, no es para nadie, ni aún para los familiares. Bien, nosotros recibimos poder, que es el Espíritu Santo, y eso es para bendición de los demás. Para eso nos dio poder. Jesucristo mismo lo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Dice por todos lados, está diciendo Jesucristo. Para eso recibimos poder. Bien, no recibimos poder para juzgar, no recibimos poder para condenar, no recibimos poder para sentirme superior a los demás y hablar desde un lugar que no me corresponde, recibimos poder para hacer de bendición. Fuimos bendecidos para bendecir. Bien, eso es lo que le dijo Jesucristo. Bien, cuando haya venido el Espíritu Santo a vosotros, van a hacer lo que les pedí. ¿Qué le va a decir, o qué le había dicho cuando se despedía a Jesucristo las últimas palabras? Bueno, hagan discípulos, bauticen en mi nombre y enséñenles que guarden todas mis enseñanzas. ¿Bien? Y después lo confirmó a través del Espíritu cuando se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo y ellos pudieron hacer todo lo que le pidió Jesucristo. Bien, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, que acá es donde se cumple lo prometido por Jesucristo. Y lo que Jesucristo promete, se cumple. No hay lugar a duda. Jesucristo lo prometió, por ende, se cumple. Jesucristo prometió que va a estar con nosotros hasta el fin, por lo tanto, se cumple. Todo lo que está en la palabra y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo se cumple. A pesar de nosotros, se cumple. Se cumple. Bien, mirá lo que provocó el Espíritu Santo cuando llegó a la vida de estas personas. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Es esencial unánime. Porque junto hay un montón de gente junta en una cancha. Pero no están unánimes, no tienen el mismo sentido. Bien, juntos podemos estar nosotros acá, pero no estar unánimes. Bien, estaban unánimes juntos, estaban en un mismo sentir, tenían el mismo espíritu, tenían una misma devoción por Jesucristo. Bien, tenían un mismo anhelo, tenían un mismo sueño, tenían un mismo proyecto, tenían el mismo
sentir de agradar a Jesucristo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y voy a aclarar esto rápidamente. Leemos el 9 en adelante. No, perdón. Del 7 en adelante. Dice, estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. ¿Bien? ¿Y en qué lenguas hablaban? Es como si dijéramos que vamos que yo que no sé hablar otro idioma, voy a Estados Unidos y el Espíritu Santo obra en mí y empiezo a hablar en inglés. Eso es lo que dice la palabra. Hablaban otros idiomas, pero otros idiomas dialécticos, porque se maravillaban. ¿Cómo no son galileos? Es como si fuéramos nosotros otro país, vuelvo a reiterar. ¿Y estos no son argentinos? ¿Cómo yo le entiendo que está hablando en inglés? Un francés, un africano, un lenguaje africano, lo que fuere, guaraní, para ser más coterráneo. Bien, entonces el Espíritu Santo cuando los tomó le dio la capacidad de predicarles a todos en su idioma. Bien, quiero que quede eso asentado. Esas lenguas que está hablando el capítulo 2 de Hechos, está hablando de idiomas. Por eso ellos aprendieron y decían, ¿cómo nosotros entendemos lo que estamos hablando en nuestro idioma de nacimiento? Bien, los capacitó. ¿Y qué hicieron? Cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, ¿qué es lo primero que hicieron? Predicaron el Evangelio. Predicaron el Evangelio. ¿Qué le había dicho Jesucristo antes de partir? Vayan y prediquen a todas las naciones. ¿Qué pudieron hacer recién cuando el Espíritu Santo llegó a ellos? Predicar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando el Espíritu Santo, o a partir de que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida? Bien, me gusta que estén despiertos y me gusta que estén atentos y me gusta que vayan siguiendo el libro. Bien, porque la palabra de Dios es clara. Tenemos que prestar atención a los detalles. Bien, Jesucristo prometió que el Espíritu Santo iba a venir y vino. Les dijo, vayan y prediquen y hagan discípulos en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Y ellos que hicieron cuando vino el Espíritu Santo, hicieron lo que le mandó a hacer Jesucristo porque podían a partir del Espíritu Santo. Así que si ellos pudieron, nosotros también. Bien, nosotros también. Dice la palabra de Dios que abre tu boca que yo la llenaré. Eso trajo descanso a mi vida y tiene que traer descanso al tuyo. No sé cómo hablar, pastor, no tengo gracia. Yo tampoco tengo gracia. Pero abro la boca igual. Yo abro la boca igual y el Espíritu Santo hace su obra. Ay, no soy delicado, pastor, para hablar. No importa. El Espíritu Santo va a añadir gracia y va a añadir sabiduría y va a añadir amor y va a añadir lo que crea necesario. Pero no va a ser lo que nosotros podemos hacer. El Espíritu Santo añadió eso a la vida de los discípulos cuando ellos abrieron la boca. Me gusta muchísimo cuando Pedro predicaban y decía, esto que son del vulgo, que no tienen preparación, mirá cómo hablan. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Entonces, no hay edad, no hay limitación en cuanto al habla, de cómo hablamos, no hay preparación que valga cuando dependemos del Espíritu Santo. No hay. Lo único que frena la acción del Espíritu Santo, ¿a qué no saben quiénes somos? ¿Por qué Dios utiliza al hermano aquel y a mí no? ¿No será que el hermano aquel depende del Espíritu Santo? Es lleno del Espíritu Santo. Busca a Dios todas las mañanas.
y yo no. Puede ser, ¿no? Puede ser. Porque a veces nos comparamos, pero no va por ahí. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y yo tengo que ver lo que hacía Jesús y tengo que imitar lo que hacía Jesús. Y de ahí Él me va a utilizar como Él quiera. Pero yo tengo que estar dispuesto, estamos todos, ¿o no? Pero también disponibles. Parecen lo mismo, pero no lo es. Yo puedo estar dispuesto, pero no disponible. Dios, utilízame, a menos que sea mi cumpleaños, a menos que haga mucho frío, gloria a Dios, a menos que haga mucho calor, a menos que esté muy cansado, a menos que me dé la cabeza, a menos que me dé la garganta. A veces estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. Doy estos ejemplos porque son notorios, pero hay otros ejemplos más burdos que pueden pasar en nuestra vida y que por eso no puedo estar disponible para Dios. Bien, es llamativo, le quería compartir eso también, que dice que cuando vino el Espíritu Santo hubo un viento. Bien, ¿ustedes recuerdan en Génesis cuando Dios creó al hombre? Lo formó de la tierra, ¿qué hizo Dios? Sopló vida. Y ahora en esta nueva vida espiritual, ¿qué hizo Dios? Sopló vida a través del Espíritu Santo. Bien, este nuevo nacimiento tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, no somos hijos de Él. Es claro el libro de Romanos. No lo tenía anotado, pero se los quiero compartir. Vamos a leer Romanos 8. Creo que es 14. Sí. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, es un lindo día a partir de hoy, si no lo has hecho nunca, que te preguntes, ¿soy guiado por el Espíritu Santo? ¿O por qué soy guiado? Bien, soy guiado por el Espíritu Santo y no nos vayamos al extremo de soy guiado por Satanás, sino. Porque puedo ser guiado por mis emociones, puedo ser guiado por un montón de situaciones que no me van a guiar a Dios, o de acuerdo a su voluntad. Entonces yo tengo que depender totalmente de la guía del Espíritu Santo porque nos guía a toda verdad. Después lo vamos a reflexionar sobre eso. Bien, ¿me guía en qué circunstancia, pastor? Debería guiarnos. Porque mi vida espiritual no se separa de la vida natural nunca. Mi vida natural es un reflejo de mi vida espiritual. Entonces, o vos lo ves a Jesús diciendo, no, espera un rato porque ahora no voy a hacer milagros porque ahora estoy descansando. No, pará un poquito, pará, no me molestes ahora, no pidas que te libere porque ahora me estoy comiendo un asado con los discípulos. No lo vemos. Oraba al Padre a la madrugada, hacía durante el día lo que el Padre había guiado que diga que haga, y oraba conforme a eso, fortalecido por el Espíritu, en todo momento. Te invito que leas, el otro día lo hablábamos en la célula, que leamos en los evangelios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque nosotros reconocemos que nuestro Señor Salvador es Jesús. Y si no lo conocemos, es imposible que sepamos cómo actuar y esas pequeñas, uno mira los evangelios y no se termina de sorprender nunca como Jesucristo se levantaba de madrugada y después a la mañana estaba en la sinagoga discutiendo con los fariseos o enseñándole y después iba uno y le tocaba y lo hacía libre de la lepra y después iba las 24 horas guiado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu. Nosotros, lamentablemente por nuestro ritmo de vida, no podemos dedicar todo nuestro tiempo a, por ejemplo, predicar. Pero sí lo que podemos hacer cuando voy a la fábrica, cuando voy al estudio, emanar, va a decir Pablo, el perfume de la salvación. Por donde vayamos nosotros a esparcir el perfume de la salvación. Así como nos preocupamos en el olor bien,
vamos a suponer, de echarnos perfume, que nuestro comportamiento esparza el perfume del Evangelio, que los demás vean algo distinto. Deben ver algo distinto porque hay algo distinto en nosotros. Esencialmente eso. Hay algo distinto en nosotros y es poder enviado de Dios para que podamos obrar de acuerdo a su voluntad y de esa forma que las personas se asombren. ¿Qué hicieron los demás? Se asombraban y estaban atónitos y maravillados los demás. Porque esas personas comunes, porque esas personas que hasta recién estaban con ellos y no sabían qué decir, empezaban a hablar de tal manera que en todos los idiomas, de tal manera que las personas entendían la necesidad de Jesucristo. Y esa tarea de quién es nuestra, porque tenemos el Espíritu Santo, porque contamos con su presencia y porque vamos a conquistar Goulan, vamos a conquistar Agote, vamos a conquistar Mercedes en el nombre de Jesús, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros, porque lo podemos hacer a partir del poder del Espíritu Santo. No le pongamos, por favor, más límites a Dios en nuestras mentes, pensamientos y estructuras mentales que ya podemos tener preestablecidas, diciendo no, aquel no, me da vergüenza. Vamos en el nombre de Jesús. Bien, vamos en el nombre de Jesús y le predicamos como hace Eva, hasta los perros le predica a Eva. Bien, bien, tenemos que aprender. Bien, ¿cuántas veces nos dijeron no por un montón de otras cosas y íbamos igual? ¿Y por qué por Dios llevar salvación a las personas no lo hacemos? Es sumamente importante, es sumamente importante. En la otra vuelta daba este ejemplo. Cuando vos te enterás que en un supermercado hay una oferta de algo barato, sobre todo en estos tiempos, le decía a todo el mundo, ay, vos sabés que... vos sabés que fui a tal lugar y compré tal cosa 2x1 al 50% y lo esparcí por todos lados, ¿o no? Ahora el mensaje de salvación, no. Eso no se lo digo a nadie por vergüenza. Tenemos que ser conscientes del gran privilegio y la gran responsabilidad que tenemos. Y Jesucristo, como sabía todas las cosas, no nos dejó solo. Porque Él sabía, en Juan 15 va a decir, separado de mí nada podéis hacer. Y anteriormente le había dicho, yo me voy, pero dejo al Espíritu Santo para que las pueda hacer. Bien, y por eso la podemos hacer. Y tenemos que descansar. Tiene que ser un descanso para vos y para mí y para todo el Hijo de Dios, el saber que el Espíritu Santo está con vos. Que cuando vos hables de parte de Dios, vas a bendecir a la persona, aunque no veas resultado en ese momento, aunque te parezca que la persona no escuchó, la palabra de Dios no vuelve vacía, dice en el libro de Isaías 55. No vuelve vacía. Pero ¿cuándo no vuelve vacía la palabra de Dios? Cuando yo la comparto. Cuando yo la comparto. Cuando vos le ves a alguien, a un cercano tuyo, a alguien que convive con vos, que te cruzás por la calle, estás mal, me dejá orar por vos, creo en un Dios todopoderoso que puede cambiar tu realidad y quiere, te lo tenés que permitir y orar y te va y capaz que nunca más lo ves. Pero Dios puede tocar esa vida. Pero ¿cuántas veces nos pasó que vimos personas llorando, personas angustiadas, aún cercanas? ¿Por qué no vas al médico? Sí, está bien que vayas al médico, pero hablale del amor de Dios, hablale de la salvación de Jesucristo, hablale de la necesidad de Jesucristo y Él va a orar. El Espíritu Santo va a orar. ¿Bien? Vamos a ver las funciones del Espíritu Santo. Vamos a leer varios versículos. Si querés anotarlo y después lo buscás en tu casa tranquilamente. Algunos vamos a nombrar solamente y otros vamos a leer. Juan 16:8 dice una de las funciones y principal, porque si estamos acá es porque el Espíritu Santo un día tocó nuestro entendimiento. Lo hizo así. ¿Bien? Es esencial que entendamos eso. Dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otra porción va a decir que nos redarguye de pecado. Eso quiere decir que te llama la atención, pero no para condenación, sino que te hace notar lo inmerecedor que sos de la gracia de Dios y la necesidad que tenemos de Jesucristo. Esa obra la hace el Espíritu Santo.
no nosotros. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque a veces queremos convencer nosotros. Busca a Jesucristo, busca a Jesucristo, busca a Jesucristo, busca a Jesucristo. Está bien que lo digamos, pero nosotros no convencemos. El que convence, el que redarguye de pecados es el Espíritu Santo. Pero a partir de que yo comparto la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Un día nosotros creímos en Jesucristo porque escuchamos la palabra y a partir de haber escuchado la palabra el Espíritu Santo nos dijo, Pascual, deja de ser tan cabeza dura y rendite a los pies de Dios. Y a cada uno de nosotros fue así, porque todos dijimos en algún tiempo no a Dios. Hasta que algo, y ese algo es el Espíritu Santo, nos mostró la necesidad de Jesucristo. Bien, otra acción del Espíritu Santo. Juan 14:26, nos consuela. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas. Nos consuela en tiempos de dificultad, en tiempos de pérdida, en tiempos de enfermedad. ¿Por qué Pablo decía, cuando soy débil, fuerte soy? ¿Por qué lo decía? Cuando estábamos débiles, no, por ejemplo, los hombres somos exagerados. Tenemos 38 y medio y ya nos tiramos a la cama, eso lo reconozco, ¿no? Pero viste que cuando sos débil, en tiempos de enfermedad, en tiempos de pérdida, bajás la guardia y tenés la capacidad de reconocer de que no somos nada. Me ha pasado a mí que por tener 38 grados de fiebre digo, no, Dios, me voy a morir, porque somos exagerados. Pero ¿qué te quiere decir con esto? Cuando uno está en tiempo de debilidad, el yo, el ego, y empezamos a decir, Dios, ayúdame, Dios, baja esta fiebre, Dios, el trabajo, Dios, mi familia, Dios. Por eso Pablo decía, cuando más débil soy, más fuerte soy. ¿Por qué? Porque el ego, porque el orgullo, porque el creerse que nosotros solo podemos, baja a nivel mínimo y sube la dependencia a Dios. Bien, entonces que no te extrañe que las circunstancias adversas no se vayan de tu vida hasta que dependas absolutamente del Espíritu Santo. Bien, quizás Dios está trabajando en tu vida, en mi vida, para hacernos entrar en razón. Depende un poquito más de mí. Yo te quiero guiar a través del Espíritu Santo. Déjame guiarte. Bien, que podamos ser débiles de ese sentido, porque el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Bien, dejemos el orgullo de lado, dejemos nuestras decisiones conforme a nuestra voluntad de lado y aprendamos a depender del Espíritu. Y vamos a ser fortalecidos. Amén. Está con nosotros siempre, Efesios 1:13. Dice que la palabra de Dios en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo nos sella. Es una marca imborrable que dice, esta persona es hija de Dios. ¿Vieron que en las haciendas se marcan los animales? Y entonces vos ves el animal y decís, aquel es de Don Julio que vive allá en el... Bien, el enemigo, cuando nos ve a nosotros, ve ese sello de garantía del Espíritu Santo en nuestra vida y dice, este es hijo de Dios. Y van a suceder dos cosas con eso. Este es hijo de Dios y le voy a meter palo en la rueda, y este es hijo de Dios, me puede vencer. Me va a vencer. En realidad está vencido. ¿Bien? Pero ¿qué va a depender? De cómo yo me encuentro en mi relación con Dios. ¿Cuán fortalecido esté yo? Vieron que en Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid, el diablo huirá de vosotros. Bien, cuán dependiente nosotros seamos de Dios, de su Espíritu Santo y de la realidad que está en nuestra vida, Satanás va a decir, bueno, este está medio flojito de papel. Tiene el poder, pero no lo utiliza. Aprovecho. Por eso la palabra de Dios va a decir también, no le dé lugar al diablo.
No tiene lugar en nuestra vida porque el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo está en nuestra vida, pero le podemos dar lugar a nuestro ámbito para que haga lo que quiera. No porque nos falte el poder, no porque el poder nos abandone, no es porque Jesucristo nos abandone o Dios nos abandone, es porque nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios. Entonces le damos lugar y se hace un festín. No olvidemos que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir, no a jugar. Y él no pierde su objetivo nunca. ¿Y nosotros? O los hijos de Dios, a veces perdemos el objetivo. Pero él no. Entonces ahí se hace un festín. Bien. Otra obra de Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, 14. Él me glorificará, está hablando el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Cómo lo va a glorificar a Jesucristo? ¿Y qué va a tomar de Jesús? Este lo hará saber, lo hará conocer. Quiere decir que nos va a dar la capacidad de entender lo que Jesucristo dijo. En una de las porciones Jesucristo le va a decir a los discípulos, yo le hablé muchas cosas que ustedes no pueden entender, pero la van a entender cuando venga el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros leemos y no entendemos. ¿Por qué? Porque está difícil. Porque a veces vamos a la palabra de Dios con nuestros problemas, con nuestras situaciones, y nos olvidamos de pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Bien, Él lo va a glorificar a Jesucristo porque Él nos enseñará, nos recordará todo lo que dijo. Bien, y a través de la palabra es que nosotros sabemos lo que Él dijo. Bien, es necesario que yo vaya a la palabra, buscando que Dios me hable, confiando que que Jesucristo se va a revelar a mi vida a través del poder del Espíritu Santo. No de otra manera, no de mala gana, no porque sé que es obligación y sí, voy a leer, porque yo tengo que ir, de otro día lo hablamos, por eso me gusta la célula y presencial. El otro día lo hablábamos, yo tengo que ir a la Biblia anhelando que me hable mi Padre. Entonces si yo voy a la Biblia esperando que mi Padre me hable, yo no voy renegando. O vos ibas a hablar con tu Padre renegando. Corrí a los brazos de Él. De la misma manera tengo que ir a la palabra, anhelando que el Padre me hable. Bien, y vos como padre, te gusta hablar con tu hijo. O por lo menos a mí sí, a usted también. Imagino que sí. Bueno, a Dios cuanto más. Nos unge. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Ahí. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. ¿A dónde? Bien. Y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ha enseñado, perseveréis en Él. ¿Qué quiere decir ungido? Que hemos sido preparados a partir del Espíritu Santo para hacer una vida cristiana agradable a Dios. Lo resumimos de esa manera. Bien, pero hemos sido ya ungidos. Ya hemos sido preparados. Porque volvemos a lo mismo. Nunca fuimos nosotros. Nosotros le dábamos la espalda a Dios y Él envió a su Hijo. Nos dio nueva vida. Dice Juan que si le amamos es porque nos amó primero. Nosotros dábamos espalda, no queríamos saber nada, envió a su Hijo, nos dio nueva vida en Él, nos dio nueva vida en Él, y esa nueva vida solamente la podemos vivir como es espiritual, la podemos vivir a partir del Espíritu. Como tenemos un Dios que es espíritu,
nos tenemos que relacionar en el Espíritu. Por eso dice que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Bien, y eso es a través del Espíritu Santo. Ya hemos sido ungidos, ya hemos sido preparados para hacerlo. Bien, porque esa obra ya la hizo el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Nos ayudan nuestras debilidades. ¿Te sentís débil a veces? Romanos 8:26, después léenos en tu casa, pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si hemos de pedir como conviene, dice. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo aún intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice en Romanos 8:26. Bien, cuando te sentís débil, como decíamos hoy, buscás la presencia de Dios, o empezás a quejarte, o empezamos a insultar, o empezamos a revolear las cosas, o empezamos a patear al perro. Bien, cuando estábamos débiles, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar el Espíritu Santo. Bien, lo tenemos que buscar. Salmo 51:10 nos renueva. Mirá lo que dice el salmista. ¿Y en qué circunstancia? ...51 del 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero lo interesante, porque decíamos que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es nos renueva. Muy lindo lo que dijo David, ¿no? Crea en mí el corazón limpio, no te apartes de mí, que tu Santo Espíritu obra en mí y me renueve. Pero ¿cuándo lo dijo David a esto? Cuando había engañado a su esposa, cuando había caído en pecado. Y a veces nosotros pecamos, nos equivocamos y perdón Dios al pasar, pero vemos el corazón, por eso dice la palabra de Dios que David tenía el corazón conforme a Dios. O su vida era conforme al corazón de Dios. Bien, se equivocó, se doblegó ante Dios, luego pagó por esa equivocación. Pero el Espíritu Santo renovó su vida y pudo seguir la tarea gobernando al pueblo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, me equivoqué, Dios, perdoname, pero ¿vieron cuando a veces oramos y decimos, quita de mí todo lo que no te agrada, perdona aún por los pensamientos? Eso es lo que está haciendo, David. Bien, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo lo que quería? No. Dice, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Esto qué te anima? ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero si vamos a Él y nos arrepentimos, Él nos sigue guiando para que nos siga, para que sigamos haciendo su voluntad. Bien, mirá David, estaba totalmente compungido, arrepentido, pero no pedía solamente por él. Úngeme, estaba diciendo, renueva mi fuerza para que le enseñe a los que están equivocados y regresen a ti. Bien, nos guía a toda verdad, dice en Juan 16:13. Así que ¿quién es la verdad? Cuando leímos el primer versículo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Nos guía a Jesucristo, el Espíritu Santo, el único que nos guía a la verdad, a Jesucristo, y para que andemos en ella. Nos da poder para ser testigos, lo leíamos en Hechos 1:8, y recibiráis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos.
¿Bien? ¿El testigo qué es? ¿Alguna vez fuiste testigo de algo? ¿De un accidente? ¿De un robo? ¿Nunca vieron nada? ¿Un testigo de casamiento? Bueno, ¿qué es ser testigo? Que viste, que viviste. Bien, bueno, nosotros notamos y vivimos lo que hizo Jesucristo en nosotros y por nosotros. Somos de testigos de esa realidad y la debemos compartir. Bien, eso es ser testigo de Jesucristo. Y me seréis testigo. Algo muy lindo también, ya voy terminando, no es impaciente. Primera de Corintios 12, nos da dones, nos da dones. No, yo no sirvo para nada. Eso es una realidad que nosotros muchas veces nos creamos. Pero vemos en Primera de Corintios 12 los dones del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está en vos, si vos dependés del Espíritu Santo, tenés un don, por lo menos uno, que es el don de la fe, por eso crees. Bien, pero Él nos capacita, nos guía en esta vida espiritual nueva, porque si no es imposible ir a Jesucristo, y nos capacita para ser testigos. Después lee Primera Corintios 12, está una lista de los dones, Efesios 4 está la lista, otra lista de los dones, Romanos 12 nos habla del cuerpo de Cristo y de los dones, las distintas capacidades, tenés un montón para leer, ¿no es cierto? Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo nos capacita. Dice la palabra de Dios, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son, pero algo tenemos. Un don tenemos. Ahora, ¿sabemos qué don nos dio el Espíritu Santo? Lo tenemos que descubrir. ¿Y cómo lo descubrimos? Por eso tenemos una visión nosotros, que te explica cómo hacer, cómo desarrollar los dones. Bien, léela, aprendela, sacan una foto. Bien, los dones se descubren en comunidad. Nunca me vi enseñando, nunca me vi predicando hasta que alguien me dijo, vos sabés que te escucho pero fue a partir de que Dios utilizó a alguien que me dijo, ¿por qué no presta atención? Yo, un inútil bárbaro, yo voy a predicar, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Pero nunca somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos capacita. El don de enseñanza, el don de misericordia, el don de amor, hay un montón de dones que vos tenés en tu vida, que tenemos en nuestra vida, tenemos que poner a disposición de edificación de la iglesia y de bendecir a los demás. Bien, pero tenemos que descubrir qué capacidad me dio Dios a través del Espíritu Santo. Dice que en Romano, en primera Corintios 12, que el Espíritu Santo da como Él cree conveniente. Bien, pero Él nos dio. Y algo interesante, y con esto termino, provoca los frutos, Gálatas 5:22. Recién hablábamos cuando llegaron los hermanos. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. La paciencia. Por eso es un fruto del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es el carácter de Cristo formado en nosotros, ni más ni menos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para utilizar los dones o la capacidad que nos dio de ejercer su voluntad. Imagínate esta situación. Tenés el don de amor, pero tenés un carácter podrido. ¿Vas a ser de bendición o vas a ser de tropiezo? Por eso en muchas situaciones hay personas que tienen muchos dones dados por el Espíritu Santo, de adoración, de lo que fuere, pero su vida
El otro día escuchaba un ejemplo, pero vino justo, justo para esta palabra. Dice que invitaron a un campamento de jóvenes hace muchos años atrás a un predicador. Dice, pero ¿saben? Tenía gracia, llegaba a los jóvenes, tenía una palabra justa, concreta, pero antes de invitarlo tuvimos que pedir un favor. ¿Qué favor? Que no juega la pelota con los jóvenes, al predicador. ¿Por qué? Dice, nos quebraba 3 chicos por partido. Las palabras que salían de su boca no eran de bendición, sino de maldición. ¿Qué le faltaba? El carácter de Cristo formado en su vida. Y a veces nos puede pasar eso a nosotros. Tenemos el don, tenemos la capacidad, pero no tenemos el carácter de Cristo. ¿Te falta paciencia? ¿Te falta amor? ¿Te falta mansedumbre? ¿Te falta templanza? ¿Te falta paciencia? ¿Te falta gozo? ¿Te falta paz? Ser lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Si nos falta mostrarlo en nuestra vida, no es porque no lo tengamos, es porque no dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Bien, que podamos descubrir cuáles son nuestros dones, que podamos depender del Espíritu Santo para todas las áreas de nuestra vida, que podamos, reitero este concepto, descubrir cuál es la capacidad que Dios nos dio, porque Él nos dio una capacidad. Nos llamó, nos capacitó, nos da su guía de cómo hacerlo y la forma, que es en su carácter, para ser de bendición. Bien, para edificación de la iglesia y para extender el reino de Dios. Bien, esa es nuestra tarea, tu tarea y mi tarea, y lo podemos hacer, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Te enojas fácilmente? Pedile fortaleza al Espíritu Santo. ¿Te falta amor? No, pero no sé demostrarlo. Dice en Romanos 5.1 que Dios puso de su amor en nuestros corazones. Y está hablando del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. O imagínate a Jesús con un carácter como el tuyo o el mío. Antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo. No concuerdo, ¿no? Mirá si o predicamos el Evangelio y después no podemos jugar la pelota como este varón. O predicamos el Evangelio, hoy cantamos alabanza y después en mi casa va y se escucha adoración al diablo, para decirlo así. Bien, tiene que haber un carácter formado en nosotros y depende del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, porque está en nuestra vida. ¿Cuánto lo dejamos que obre en mi vida y en nuestra familia? Y así fue. Bien, vamos a orar para terminar. Me gusta mucho hablar del Espíritu Santo, podríamos estar una hora más, pero vamos a ser benévolos en el sentido de, ya creo que ni frío tenemos así. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, la presencia de Jesucristo nos abraza en este tiempo. Bien, así que oramos para que podamos depender totalmente del Espíritu Santo para poder hacer su obra y extender el reino de Dios. Bien, y que forme su carácter en nosotros. Bien. Tenemos la capacidad de hacerlo, no por nosotros, sino por el que habita en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias porque una vez más lo decimos, tu presencia nos abriga, nos guarda de toda situación y aún de esta circunstancia climática, y gracias porque tu presencia está en este lugar. Pero también queremos agradecerte, Señor, porque sabías que solo no podíamos, por eso enviaste a tu Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos capacite, para que transforme nuestro carácter, para ser de bendición, Señor. Por eso queremos ser una congregación que puedas demostrar tu amor, tu cariño, Señor, tu abrazo amoroso para con los demás a través de las capacidades que nos diste. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a descubrir
los dones que nos has dado a partir de Cristo para bendecir a los demás y no solo poder descubrirlos, sino poder desarrollarlos juntos para mutua edificación, para extender el reino de Dios. Por eso te pido que, como ya hemos sido ungidos, Señor, que nos utilices con gran poder y que podamos vivir en esta realidad, Señor, y depender solo de ti y de la guía de tu Espíritu. Gracias una vez más, porque sabías que solo no podíamos, por eso enviaste a tu Hijo para salvación y al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Muchísimas gracias, Dios, y oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Dios.